hermanos, ¿cómo se encuentran? Es bueno escuchar eso, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos, acompáñenme por favor con su Biblia. Vamos al libro de Lucas, capítulo 7, y vamos a leer aquí 4 versículos. Vamos a leer del versículo 40 al 43. Lucas, capítulo 7, versículos del 40 al 43. Dicen amén cuando vayan llegando. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así: Entonces respondiendo Jesús le dijo a Simón: una cosa tengo que decirte. Simón le dice: di, maestro. Y aquí Jesús empieza con una parábola. Le dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, le pregunta Jesús a este Simón con el que está platicando, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Ese va a ser el pasaje central para la palabra del día de hoy. Y el título a lo mejor no les va a sonar con el pasaje, pero estoy seguro que al final me van a entender por qué el título es el siguiente. El título del mensaje del día de hoy es una pregunta y dice: ¿sometidos o deleitados? Y vamos a comprender por qué la palabra del Señor hoy trata de hacernos llegar este mensaje a nosotros. Quisiera empezar primero haciendo una pequeña reflexión, que nosotros hagamos esa reflexión. Voy a decir 2 frases y les voy a pedir que resumen esa frase en su corazón, en su mente, y que ustedes piensen internamente. No me tienen que decir a mí, pero con cuál de esas se identifican más. La primera, situémonos en el contexto de que es el diálogo que cada uno de nosotros está teniendo para con Dios. Y en el diálogo con Dios le dice: Señor, tú eres soberano. A mí no me queda de otra más que someterme a tu voluntad. Esa sería la primera. Y la segunda, en el mismo contexto, nosotros hablando en esa comunión con Dios, platicando con Él, le decimos: Señor, tú eres mi única esperanza y mi salvación. Por lo tanto, me deleito haciendo tu voluntad. Aparentemente pareciera que no hay gran diferencia en las frases. En ambas reconocemos un señorío hacia Dios, hacia Jesús. Pero la manera en que estamos tomando ese señorío y la manera en que estamos afrontando el señorío del Señor es el que hace la diferencia entre lo que estamos dialogando y diciendo y teniendo esa comunión y esa comunicación con Él. En la primera, la voy a volver a leer, dice: Señor, tú eres soberano, reconozco que tú eres soberano, y a mí no me queda de otra más que someterme a tu voluntad. En esta, no sé si lo notan entre líneas, pero implica como un esfuerzo que nos está costando hacer su voluntad. Es como decirle: Señor, me está costando hacer tu voluntad. Me pesa hacer tu voluntad. Y aunque me esfuerzo, sigue costando y sigue pesando hacer tu voluntad. Lleva entre líneas, de manera implícita, una cierta resistencia que nosotros estamos presentando, que estamos viendo, que estamos sintiendo, que estamos experimentando hacia hacer la voluntad de Dios. Es implícita, es el entre líneas. Y pareciera también que estamos diciendo: estoy haciendo esto en contra de mi voluntad. El punto es
que vayan viendo si es parte de su diálogo con Dios, de si es parte de esa conversación que tenemos con Él, y es parte de lo que le decimos, es parte de lo que sentimos, es parte de lo que pensamos. La segunda frase, la vuelvo a leer, dice: Señor, tú eres mi única esperanza y mi salvación. Por lo tanto, yo me deleito haciendo tu voluntad. Sigue partiendo de reconocer a Dios y de reconocerle a Jesús lo que Él es en nuestro entendimiento. En decirle: Señor, yo reconozco que tú eres mi única esperanza y reconozco que eres mi salvación. Por lo tanto, me deleito. Y esa es una palabra que cambia todo el sentido de lo que viene antes y después. Me deleito en hacer tu voluntad. Habla esa palabra de deleito, la podríamos cambiar por me gozo. Me gozo haciendo tu voluntad, porque valoro lo que representas, porque valoro esa esperanza que das a mi vida, porque valoro la salvación que has traído a mi alma, a mi espíritu. Habla incluso de una confianza, de una honra, de un amor expresado entre líneas hacia el Señor. Por eso la primera y la segunda, aunque parecen muy parecidas en el contexto y en el uso, traen una implicación profunda muy diferente. Es muy diferente hacer las cosas a fuerza, en contra de mi voluntad, que hacerlas porque así lo he decidido, y además porque me generan gozo, las disfruto haciendo tu voluntad. Ahora, para poder introducir, todavía no he empezado la prédica, para poder introducir la palabra del día de hoy, voy a hacer uso de una figura de la mitología griega. Para muchos de nosotros seguramente es conocido que las sirenas son una figura mitológica de la mitología griega. Y en la mitología griega, a manera de resumen, para no entrar tanto en detalle en qué tanto se dice de estos seres mitológicos, a manera de resumen, la mitología griega dice que existía en el océano un lugar muy particular, una isla en específico en donde estos seres habitaban. Era la isla de las sirenas. Y sobre las sirenas decía que eran unos seres que se mostraban con una aparente belleza que seducía y atraía a toda persona que las viera. Además, la mitología dice que la leyenda era más famosa por su canto, que ellas emitían ese sonido, ese canto, que era extremadamente encantador y que hacía que las personas que lo escuchaban doblegaran su voluntad y fueran hacia ellas. Los hombres, mujeres, las personas en general que escuchaban, que las veían, sentían una irresistible atracción por ese canto, por ellas, por ese lugar. Tanto que tomaban control de su voluntad, hacían que las siguieran, que se acercaran a la isla, y al acercarse los barcos encallaban, y cuando encallaban era el momento que ya no había vuelta atrás. El barco ya había encallado. Y era justo en ese momento, cuando ya no había vuelta atrás, que ellas develaban su verdadera naturaleza. Que ellas mostraban, o se mostraban, no como las bellas sirenas de la mitología, sino como esos monstruos que terminaban comiéndose a dichas personas. Eso es en resumen lo que la mitología griega habla y dice de las sirenas. Al margen de la mitología, ya en la cultura griega, hay unos relatos, y quiero específicamente mencionar a dos hombres que están en los relatos ya históricos de Grecia, uno llamado Ulises y uno llamado Jason, que tienen algo en común, pero tienen algo también que los diferencia abismalmente. Primeramente, Ulises era un comerciante, sabía andar en bote, sabía andar en barco,
sabía circular por los mares, por los océanos, y hubo una ocasión en que la ruta que él tenía que seguir para hacer sus funciones de comercio le llevaba a pasar por esa zona que los griegos identificaban como la zona en la que estaba el lugar que habitaban las sirenas. Él, al ser griego, conocía su mitología, conocía la leyenda, sabía de estos puntos de resumen que habíamos visto hace un momento, pero él tenía algo en su corazón que decía: hay algo en mí que quiere oír el canto de las sirenas, que anhela escuchar ese canto que se dice que es hermoso, que se dice que es seductor, que se dice que es placentero y que doblega la voluntad de los hombres. Él, en su interior, había algo que le hacía anhelar, querer escuchar el canto de las sirenas, pero no quería ser devorado por ellas. Entonces idea un plan en el que decide contratar un grupo de marineros que fueran leales a él y que estuvieran dispuestos a hacer lo que él les pidiera. Los busca, los contrata, hace su pool de marineros y les ofrece un trato. Les dice: van a ir conmigo y van a disfrutar de toda la ganancia que se genere de este viaje. Era un viaje de comercio, al final de cuentas. Pero les voy a pedir algo, es una condición: que ustedes, al subir al barco, van a aceptar voluntariamente taparse sus oídos con cera. Nadie de ustedes va a oír. El único que va a oír voy a ser yo. Y cuando nos acerquemos a la zona en donde habitan las sirenas, me van a amarrar al mástil, me van a encadenar. Solo yo voy a estar atado a ese mástil y ustedes van a seguir libres en el barco haciendo sus funciones, llevándonos al destino que tenemos que llegar, y nadie se va a quitar los tapones. Solo yo voy a escuchar. Y no importa lo que yo haga, lo que yo diga, tanto grite, tanto los ofenda, tanto los moleste, les diga que los voy a correr, que no les voy a pagar nada, en ese momento ustedes me van a desconocer y me van a dejar ahí amarrado hasta que lleguemos al destino. Imagínense la cara de los marineros, leales a él, fieles a él. ¿Quién no quiere amarrar a su jefe un día al mástil y que no se mueva, que pueda gritar lo que quiera y que no se pueda salir de ahí? Nosotros poder hacer de no te escucho. Creo que el sueño de muchos, ¿no? Decidieron decir que sí. Y entonces estos marineros se avientan a la aventura de ir al mar con él. Llegan, se acercan a la zona donde habitan las sirenas y entonces deciden hacer lo que él les pidió. Lo amarran al mástil, lo dejan totalmente inmóvil, ya no puede salirse de allí. Y llega un momento en que él empieza a escuchar el canto de las sirenas y los demás no. Empieza a escucharlo y empieza a agradarle, y empieza un éxtasis en él de querer acercarse, de querer oírlo más fuerte, de querer hacer lo que fuera necesario para irse hacia ese lugar. Y lamentablemente los marineros que iban con él fueron fieles y cumplieron con su palabra. Más bien, afortunadamente, fueron fieles a su palabra, no le hicieron caso, cumplieron su sueño de ver que el jefe les gritara y que no le hicieran caso, y siguieron con su camino y la lograron, lo libraron. Y entonces se dice que Ulises fue la primera persona en escuchar el canto de las sirenas y en no ser comido por ellas en la historia griega. Por ninguna razón o motivo lo desataron, no siguieron sus órdenes, por más que les dijo. Sin embargo, Ulises se quedó como con ese título. Él ahora era la primera persona en que había escuchado el canto de las sirenas y había sobrevivido, no había sido devorado. Pero hay una característica en específico. Ese mérito no lo hizo por una fuerte convicción. No lo logró porque su espíritu, su valor hubiera sido tanto mayor o superior al canto de las sirenas. Fue por algo exterior. Fue porque lo amarraron. No fue por su voluntad. Fue contra su voluntad.
Fue un mérito que se ganó a costa de ser lastimado. Porque las amarras que lo hicieron, cuando él empezó a forcejearse, hizo que se lastimara. Llegó a destino lastimado, llegó al destino herido, llegó al destino pero con algo sembrado en su corazón, que día a día le iba a hacer repetir en su mente ese canto. Ahora sabía el sabor de la tentación. Ahora conocía el deleite de esa voz, de esa música, y ahora ya la tenía en su corazón. Ese es el primero de los hombres. El segundo, que se llama Jason, en la historia griega, él era griego, conocía la leyenda de las sirenas y conocía además la historia de Ulises. Y él decide que quiere hacer la misma hazaña que Ulises, pero con un mérito superior. Todo el mundo lo veía y decía, ¿cómo lo va a hacer para que sea con un mérito superior? Y entonces él se pone a pensar, idea un plan, y el plan que ideó fue el siguiente. Buscó sobre toda la tierra al mejor músico que pudiera existir. Y dice la historia que fue un músico llamado Orfeo, que era alguien que tocaba la música inspirado por los dioses. Es mitología, ¿de acuerdo? Pero dice que era un músico que tocaba música inspirado por los dioses, con un talento sobrenatural, capaz de tocar con tal maestría su música que encantaba a las personas, que hacía que las personas se deleitaran en su música, en su sonido, pero no tenía ningún propósito malo, simplemente era alegrar el corazón, encantar el corazón de los hombres a través de la música. Él lo busca y le ofrece un trato. Le dice, ven conmigo a este viaje y sé tú el que toque música cuando nos acerquemos a este lugar. Y hazlo como nunca antes lo hayas hecho. Que tu música sea tan sublime, tan exquisita, tan deliciosa, que haga que pasemos por esta prueba sin que el canto de las sirenas nos lleve para allá. Orfeo, confiado de sus dones, sus habilidades y lo que portaba de parte de sus dioses, decide aceptar el reto y se embarcan marineros, se embarcan Jason y se embarcan Orfeo a este recorrido para poder hacer esta prueba pero con más mérito. Sin embargo, se acercan a la zona en la que supuestamente viven las sirenas. Orfeo empieza a tocar su música y todos empiezan a alegrar su corazón. Todos empiezan a tener la atención de Orfeo. Orfeo brillaba en ese lugar, llamaba la atención, era tan sublime, tan exquisita, tan deliciosa su música, que cuando se acercaron tanto al lugar de las sirenas, empezaron a escuchar el canto de las sirenas. Recordemos que ellos no se taparon los oídos, empezaron a escuchar el canto de las sirenas. Pero era tan sublime la música que Orfeo tocaba que cuando lo empezaron a escuchar les pareció ruido. Les pareció ruido. Y era más bien así como que, ¡cállate! Queremos escuchar a Orfeo. Y trataban de concentrarse todavía más en lo que Orfeo estaba haciendo para evitar el ruido que las sirenas estaban haciendo. Para ellos ya era ruido. Porque había algo más exquisito, más sublime, más agradable en los cuales ellos estaban poniendo su atención. Para no hacer el cuento tan largo, lo logran pasar de largo. Las sirenas no hacen su cometido, no logran su cometido de engancharlos, de seducirlos y de hacerlos que callaran y poder devorarlos. Lograron pasar la prueba y lograron pasarla de la manera en que ellos querían, con un mérito mayor. Porque el mérito mayor de ellos fue de que a pesar de que escucharon, a pesar de que la tentación estaba allí, a pesar de que podían voltear la cabeza y ver a las sirenas y ser atraídos por ellos lograron tener la convicción de no voltear, de no distraerse,
de seguir enfocados en lo que era bueno para ellos en ese momento. Y entonces evitaron la seducción, la tentación, ese deleite que las sirenas les ponían como anzuelo para poder caer en sus trampas. Y entonces se ganó el reconocimiento de ser el hombre que había sobrevivido al encanto de las sirenas, pero con un mérito personal, con un mérito propio, porque las pudo escuchar y las pudo vencer, porque puso algo más importante y más noble y más sutil y más bello por encima de la tentación. Se ganó ese lugar en esa historia, en la mitología griega. Sin embargo, quise usar esta historia para introducir precisamente qué tiene que ver eso con el pasaje que escuchamos y qué tiene que ver eso con nosotros, con nuestra fe, con nuestra creencia, con lo que nosotros vivimos y con lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de esa historia? Si lo pudiéramos resumir, voy a leer estos dos renglones. Dice: el mundo nos va a ofrecer y nos ha ofrecido durante mucho tiempo esos cantos. El mundo sigue cantando de maneras seductoras, sigue sacando ofertas que seducen, que nos atraen y que buscan encantar el corazón y la mente de las personas. Buscan que ese canto, buscan que esa oferta, buscan que esa belleza se ancle a nuestra mente y a nuestro corazón para que seamos arrastrados por nuestra propia voluntad hacia esa isla, hacia su territorio, hacia ese lugar en donde el barco encalle y entonces no podamos salir de regreso y no podamos dar marcha atrás. Y entonces el verdadero rostro de esos cantos del mundo, el verdadero rostro de esas ofertas seductoras del mundo se devela y les permite ver a todos los que hemos caído alguna vez en esa tentación, en esa seducción del mundo, lo que Pablo en alguna parte nos mencionó de como ese monstruo del pecado que nos devora y nos mata. De hecho, Pablo en Romanos 7:11, él, parafraseando lo que dice el versículo, él dice: el pecado me ha engañado y me mató. Esa es la relación que tiene estas historias, que aunque sabemos que son mitología, tienen sabiduría y nos han dejado ver, o al menos dar un poco más el entendimiento de lo que el Señor ya nos ha dicho, de lo que el Señor trata de explicarnos, de lo que el Señor en su palabra nos ha puesto para que nosotros nos atrevinamos, nos prevengamos de toda esa tentación seductora que el mundo nos va a poder lanzar para tratar de sacarnos del rumbo, para tratar de que la ruta que tenemos que seguir no la sigamos y nos vayamos al terreno de ellos. Esa es la relación. Lo increíble ante todo esto es que es absolutamente verdad. Y muchos de nosotros terminamos tristemente cayendo en el canto de la sirena. Tristemente terminamos desviando nuestro rumbo, cambiando el camino, alejándonos de la senda que el Señor nos ha marcado, porque escuchamos algo que nos atrajo, porque vimos algo que nos sedujo, porque algo nos confortó la mente, el corazón, más de lo que nosotros estábamos alimentando nuestro espíritu. Los deseos de nuestra carne, de alguna manera, si los queremos poner así, pasaron a ser más poderosos que la razón, porque la historia la conocemos. Y ya no estoy hablando de las sirenas. La historia de redención, la historia de perdición de nosotros la conocemos. Y aún así, terminamos muchas veces haciendo todo lo contrario. Haciendo lo que sabemos que no agrada, hacemos lo que sabemos que nos acerca a su territorio y haciendo
incluso lo que nuestra lógica y nuestra razón nos dice que tendría que ser lo correcto, terminamos haciendo lo incorrecto. Es decir, termina la seducción, termina ese canto venciendo nuestra voluntad. Nuestros deseos pasan a ser irracionales y eso hace que nuestras acciones se brinquen la lógica, se brinquen la razón, engañen a nuestra voluntad y terminemos encallando nuestro barco en un lugar donde aparentemente ya no hay regreso, ya no hay vuelta atrás. Pero el meollo del asunto está en ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué llegamos a esa situación? ¿Por qué nuestra voluntad termina siendo doblegada? ¿Por qué nuestra razón termina siendo opacada y ese deseo de nuestra carne termina pasándoles por encima a la razón, a nuestra convicción, a nuestra voluntad? Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 21, en un solo versículo, Mateo nos deja muy en claro por qué nos pasa esto. Mateo 6, versículo 21, en donde Mateo nos pone, nos escribe: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo vuelvo a leer. Porque en donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. El problema, si lo queremos ver y decir y marcar y ser directo, es que lo que en mi corazón se está atesorando no es Cristo. Lo que mi corazón está valorando no es Cristo, sino algo más. Eso es lo que significa ese pasaje. Cuando nuestra voluntad es doblegada, es porque estamos amando eso que nos hizo doblegar la voluntad, más que a Cristo. Cuando la razón es doblegada, es porque estamos dándole más valor a eso que nos hizo perder la razón que a Cristo. Porque por el contrario, cuando Cristo es nuestro tesoro, nuestro corazón estará con Él y en Él. Cuando Cristo realmente es nuestro tesoro, cuando realmente le damos el valor de quién es, de lo que hizo, de lo que nos ha ofrecido, de su herencia que nos ha compartido, entonces Él se convierte en el combustible necesario para poder deleitarnos en sus caminos. No someternos a su voluntad, sino aprender a deleitarnos en su caminar. Necesitamos, hermanos, atesorar a Cristo. Que Cristo sea realmente el tesoro más grande que esté vivo en nuestro corazón y que esté por encima de cualquier otro que tengamos. Eso es lo que necesitamos. Si recuerdan la música de Orfeo en la historia, en el relato, hasta que Cristo no sea visto, valorado, atesorado sobre cualquier persona, sobre cualquier relación, sobre cualquier deseo, sobre cualquier emprendimiento, sobre cualquier tentación, sobre cualquier pasión, sobre cualquier oferta que el mundo nos haga, hasta que no pase eso, va a haber cantos y va a haber tentaciones que van a seguir doblegándonos y que vamos a seguir cayendo y que vamos a seguir tropezando hasta que no hagamos que esa razón, esa justificación, esa pasión la sometamos al señorío de Cristo. Cada pecado que nosotros cometemos significa que valoramos algo más por encima de Cristo. Cada pecado, cada error que nosotros hacemos, que cometemos, que sabemos porque hemos estudiado la palabra,
que conocemos que no es lo correcto y aún así lo cometemos, significan que hay algo que amamos más que a Cristo, que hay algo más que amamos que su perdón, que hay algo más que amamos que su salvación, que hay algo más que amamos que nosotros mismos, porque estamos dispuestos a ir a encallar, sabiendo el destino de ese lugar. Muchos a veces dudamos de eso, y a veces decimos, no, en mi corazón sí está Cristo, en mi corazón sí atesoro al Señor, sí valoro su salvación, sí valoro su palabra, sí la atesoro. Y quisiera que nos hagamos algunas preguntas para que sometamos al resultado, a la respuesta de la pregunta, que nosotros mismos nos contestemos si estamos atesorando, si estamos valorando a Cristo como se lo merece. La primera sería, ¿seguimos luchando continuamente para pasar breves momentos hablando con Cristo? ¿Es una lucha buscar espacios para orar? ¿Es una lucha pequeños espacios de tiempo al despertar, al acostarnos con los alimentos, en algún lugar donde estemos, a lo mejor trabajando o haciendo los deberes del hogar? ¿Es una lucha? ¿Nos cuesta trabajo dedicarle un breve momento para hablar con Él? Es una lucha constante con nosotros mismos, encontrar tiempo para hacer su voluntad. ¿Sigo luchando conmigo mismo? ¿Batallo conmigo para encontrar el deseo para leer o estudiar su palabra? ¿O me deleito estudiando su palabra? Porque ¿qué me resulta más fácil? ¿Tener la convicción de hacer un devocional un día que yo elija a la semana, un cierto tiempo que yo le destine, o pasarme un par de horas al día viendo redes sociales? ¿Qué me cuesta más trabajo? ¿Estudiar su palabra? Las redes sociales no nos cuestan trabajo, ¿no? Y digo nos cuesta, incluyéndome. No nos cuesta trabajo eso. Entonces, ¿contra qué estamos peleando? ¿Contra quién estamos peleando? ¿Qué está siendo más valorado en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Le damos a Cristo su valor en nuestra vida? ¿O le damos más valor a otras cosas? ¿Por qué vemos muchos hermanos en la fe, continuamente vencidos por el pecado? Continuamente vencidos, que por más que se esfuerzan no hayan el tiempo para dedicarle al Señor. Porque vemos hermanos en la fe continuamente vencidos por no lograr eso que al Señor se le hemos ofrecido. Porque muchas veces en esas oraciones, en esos días que lo hemos logrado, a veces le ofrecemos cosas al Señor y se nos olvida. Me gustó una frase que escuché una semana de un pastor que decía que muchos de nosotros tenemos amnesia teológica. Así lo dijo. Que tenemos amnesia teológica. Vamos a un servicio, nos gusta la palabra, sentimos que nos llega, nos comprometemos con el Señor para algo, nos rendimos ese día a algo, pero a los 2 días nos dio amnesia. Se nos olvidó que ese día nos rendimos, que ese día le dijimos, Señor, no lo vuelvo a hacer, Señor, no vuelve a pasar, Señor, aquí estoy, heme aquí, úsame, mándame a mí. Pero se nos vuelve a olvidar. No me contesten a mí, pero esas preguntas son para darnos cuenta si realmente en nuestro corazón estamos atesorando a Cristo. Si nuestro corazón realmente está valorando lo que Cristo hizo, lo que ya hizo. No es lo que va a hacer, lo que ya hizo por ti y por mí.
ese perdón que nos ha ofrecido, esa salvación que nos está ofreciendo todos los días, su gracia, ¿la valoramos en realidad? Si es así, ¿por qué seguimos luchando por encontrar ese espacio para hablar con Él? ¿Por qué seguimos luchando por encontrar ese espacio de tiempo para dedicárselo a Él? ¿Por qué seguimos peleándonos con nosotros mismos para encontrar el deseo de leer su palabra, de deleitarnos en su palabra? Somos nosotros los que no hemos aprendido a darle su valor. Somos nosotros los que amamos más otras cosas que el perdón. Somos nosotros los que amamos más otras cosas que saber que nuestra alma se va a salvar. Le ponemos más valor a esas cosas porque las podemos sentir, las podemos tocar, las podemos saborear, se puede deleitar nuestras emociones, pero no hemos aprendido a deleitarnos en el Señor. Valoramos, nosotros le damos el valor a las cosas. Y es después de que le dimos el valor a las cosas que podemos llegar a amarlas. Si las amamos, entonces pueden entrar a nuestro corazón y ser atesoradas. Ese es el camino. No es al revés. No es que yo ya a partir de hoy atesoro la palabra del Señor en mi corazón. No. Primero hay que darle valor. Primero hay que situarla en su lugar. Después hay que amarla. Y después de que la amamos, que ya sabemos que es valiosa, que ya está en nuestro corazón puesto, entonces se puede atesorar. Por eso es que Mateo, en este versículo que leímos, nos dice: en donde estén vuestros tesoros, en donde esté lo que atesoras, lo que valoras, lo que amas, ahí estará tu corazón. Recuerden que el corazón es engañoso. Y tenemos que cuidar lo que entra en nuestro corazón. Tenemos que cuidar, incluso sacar algo que ya haya entrado en nuestro corazón, que lo tengamos ahí como cofrecito, atesorado, guardado. Cuando vemos que hay algo más valioso, más importante, no nos cuesta nada hacer. Dejarlo afuera y meter eso más importante. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Todo el tiempo estamos metiendo cosas que creemos que son de valor. No se te olvide meter lo más valioso que podemos tener. Porque no hay nada, absolutamente nada, que podamos hacer, que podamos vender, que podamos entregar, que podamos ofrendar, que podamos ofrecer para ganar su amor, para ganarnos su perdón, para ganarnos la salvación que Él ya nos ha ofrecido. No podemos hacer nada. Lo curioso es que es gratis. Es un regalo. Estar ahí al alcance de todos los que decidan dejar que eso tenga valor. Estar al alcance de todos los que decidan amar ese favor, esa gracia. Y estar al alcance de que cuando le demos el valor, lo amemos, de los que queramos meterlo al corazón, cerrar el cofrecito, ponerle llave y que se vuelva un tesoro. Que se vuelva nuestro tesoro. Está a nuestro alcance. Hay un autor de un libro que se llama Timothy Keller, y el libro se llama Dioses que fallan. Es la traducción, se hizo en inglés, lo tradujeron en español, el título se llama Dioses que fallan. Y él, en ese libro, habla mucho de ese conflicto que tenemos nosotros todos los días para poder amar al Señor y para poder hacerlo nuestra prioridad y para poder atesorarlo. Y él lo resume a grandes rasgos en decir que nosotros nos hemos llenado de tantos ídolos que no hemos dejado espacio para que entre el Señor. Hemos llenado nuestra mente de tantos ídolos que no le hemos dejado espacio al Señor. Hemos llenado nuestro corazón de tantos ídolos que no dejamos espacio para el Señor. Y él, a grandes rasgos, resume en dos cosas a los ídolos.
los ídolos. Y él dice, un ídolo es todo aquello que absorba tu corazón y tu mente más que Dios. Todo. No una lista, dice todo. Todo lo que absorba tu mente más que Dios. Todo lo que absorba tu corazón más que Dios. Esa es la primera. Y la segunda dice, es todo aquello en donde ponemos nuestra esperanza. Todo aquello en lo que creemos nos va a dar lo que solo Dios nos puede dar. Y nuevamente dice, todo. Todo lo que nosotros ponemos nuestra esperanza. ¿En qué estás poniendo tu esperanza? ¿Qué cosas te dan hoy seguridad? ¿Qué cosas te hacen disfrutar hoy la vida? ¿Qué cosas hoy te llevan a pecar? ¿Qué cosas hoy te dan seguridad financiera? Si eso está siendo más importante que Dios, es un ídolo. Un ídolo que está viviendo en tu mente y un ídolo que está viviendo en tu corazón. Si alguien tiene la oportunidad y después busca el libro, búsquenlo, cómprenlo, léanlo. Va a ser de bendición y de edificación para sus vidas. Hablando específicamente de los ídolos, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar muchísimas referencias. Si lo buscamos por palabra, vamos a encontrar muchísimos lugares en donde habla de dioses falsos, de las imágenes, de cómo los veneran, de cómo ponen su amor, su fe, su tiempo en muchas cosas menos en Dios. Curiosamente, si lo buscamos en el Nuevo Testamento, y eso es un dato interesante, la palabra ídolo aparece ya muy pocas veces. En lugar de mencionar la palabra ídolo en el Nuevo Testamento, la palabra que viene y que la reemplazó es deseos. Deseos. Nuestros deseos construyen nuestros ídolos y les ponen un altar en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso ya no viene tal cual la palabra ídolos. Acuérdense de Jesús en el Sermón del Monte. Él nos vino a decir que mucho de lo que creíamos que era externo no era externo, era interno. Que no pecaba el que iba y mataba a alguien, sino el que lo mataba en su corazón. Que no adulteraba el que iba y se acostaba con alguien. Que adulteraba el que empezaba con sus ojos a permitirlo. En el Sermón del Monte, el Señor dejó ver que todo lo que nosotros le echamos la culpa de cosas externas, de mis circunstancias, de lo que está pasando alrededor, de mi crianza, de mis papás, de todo lo que yo le podía echar la culpa, el Señor nos dejó muy claro que no era nada externo, que lo que Él juzgaba era el corazón, que Él conocía las intenciones. Por eso es que en el Nuevo Testamento ya no encontramos tanto la palabra ídolo, ahora encontramos que el enemigo son los deseos de nuestro corazón. Y la relación es esa, porque nosotros dejamos que nuestros deseos construyan ídolos en nuestra mente y en nuestro corazón, que se posesionen de ese lugar, que dominen nuestra mente, que dominen nuestro corazón. Y cuando domina nuestra mente y nuestro corazón, ¿qué creen que va a pasar con nuestra voluntad? No tendremos la capacidad. Pero nuestra voluntad no va a poder pelear con nuestra mente y nuestro corazón al mismo tiempo. Por eso es que tenemos que cuidar de que en nuestra mente y en nuestro corazón esté solamente aquello que realmente valga, que realmente sea bueno, que realmente sea importante, que Cristo esté como el centro de todos nuestros tesoros, en nuestra mente y en nuestro corazón. En el libro de Colosenses, Pablo, capítulo 3, versículos del 1 al 10, Pablo hace un llamado para hacer morir nuestros ídolos. Colosenses 3, si lo tienen, búsquenlo para que me acompañen con la lectura. Colosenses 3,
versículo del 1 al 10. Vamos a darle lectura, al 11. Vamos a leer a partir del 5. Colosenses 3, a partir del versículo 5. Dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Pone una lista: fornicación, impurezas, pasiones desbordadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Pablo nos está señalando estos deseos del corazón, estos deseos de nuestra mente. Si los dejamos crecer, se vuelven en idolatría. Reemplazan el lugar de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y amplía la lista: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y repito esta parte: habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Nacer de nuevo implica también dejar el estilo de vida. Nacer de nuevo también implica dejar los malos hábitos. Nacer de nuevo también implica que esos hechos que eran testigos de nuestra antigua vida se quedan atrás. Y esa es la lista que Pablo nos deja en este libro de Colosenses. Y en el 10 dice: y revestidos del nuevo, haciendo referencia a lo que Cristo nos dijo de que hay que nacer de nuevo, y revestidos de nuevo, y ojo con lo que dice de aquí hasta el 11, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, conforme a la imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es una invitación a que no nos estanquemos, a que sigamos renovándonos todos los días, un poquito más, todos los días, un paso más, hacia el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre. No hay diferencias, pero dice, sino que Cristo es el todo. Y eso es lo más importante, que Cristo es el todo y el todos, que Cristo es el centro, que ahí tiene que estar nuestra mente, que ahí tiene que estar nuestro corazón, para que entonces nuestra voluntad no sea un constante pelear con ella, para que no sea una constante lucha con nuestra voluntad para encontrar el tiempo, para encontrar el espacio, para encontrar las fuerzas, sino que nuestra voluntad se goce, se deleite en el Señor. Para lograr esto, nos enfrentamos a otro problema, que lo queremos hacer a veces sin conocer al Jesús de la Biblia. Ese es otro atenuante. Por eso es que dice en el 10, hasta el conocimiento pleno. Tenemos que hacerlo con conocimiento de Cristo, pero del Cristo de la Biblia, no de nuestro Cristo, no de nuestro Jesús. Me ha tocado escuchar conversaciones en las que dicen, no, pero es que mi Jesús no es como me lo pintas. Me ha tocado escucharlo. Mi Jesús no es como tú me lo pintas. Mi Jesús es benévolo. Mi Jesús es amor. Mi Jesús es perdonador. Mi Jesús nada más es bondad, ¿no? Mi Jesús es sanador. Pero tenemos que llegar al pleno conocimiento de quién es Cristo. El Cristo de la Biblia, no el Jesús que yo me invente.
Porque si nos quedamos con el Jesús que yo me invento, es otro ídolo que nos estamos haciendo. No es el Jesús de la Biblia. Es otro ídolo que estamos metiendo a nuestra mente y a nuestro corazón. Entendamos esto. No hemos logrado recibir, esto es parte del libro que les mencionaba, dice esto, y se los quiero leer literal, dice, no hemos logrado recibir a Jesús como supremamente valioso para nosotros. No lo hemos encontrado y no lo hemos conceptualizado en esa categoría. Dice, nos gusta el Jesús que es perdonador de pecados, porque amamos estar libres de culpa. No lo estamos amando a Él. Estamos amando sentirnos libres de culpa. Amamos al Jesús que es salvador del alma, porque amamos estar libres del dolor. Amamos estar libres de las consecuencias. Nos estamos amando a nosotros y no al Jesús de la Biblia. Amamos al Jesús sanador, porque amamos estar libres de enfermedad. Nos seguimos amando a nosotros, no al Jesús de la Biblia. Amamos al Jesús que es dador de prosperidad, porque amamos las riquezas. Nos seguimos amando a nosotros y no al Jesús de la Biblia. Amamos al Jesús como creador, porque amamos sentirnos el centro del universo. Que Dios nos creó, nos conoce, tiene propósito, nos conoce por nuestro nombre. Nos seguimos amando a nosotros, no al Jesús de la Biblia. Amamos a Jesús como el Señor de la historia, que tiene el control de las cosas, porque nos gusta sentir que nuestra vida tiene orden y propósito. Pero estamos amándonos a nosotros, no estamos amando al Jesús de la Biblia, no estamos amando verdaderamente a Dios. Y ese es el otro obstáculo que nos enfrentamos. Y si se dan cuenta, es un círculo vicioso. No le ponemos interés, intención en conocerlo, porque conocernos es meternos a esto, meternos a estudiarla. Y no nada más leerla por leerla, sino escudriñarla. Entender quién es Dios, qué quiere decir Dios, qué quiere para mí. No nos quedemos nada más amándonos a nosotros, creyendo que Jesús es solo esto. Así estamos haciendo un ídolo más en nuestra mente y en nuestro corazón, y no estamos poniendo realmente a Jesús, el Jesús de la Biblia, porque Él es más que solo esto. No tenemos que amarlo por lo que nos da. No tenemos que amarlo porque nos hace sentir libres de culpa. No tenemos que amarlo porque nos libra del dolor. No tenemos que amarlo porque nos libra de la enfermedad. No tenemos que amarlo porque nos haga sentir seguros. No tenemos que amarlo porque nos dé riquezas. No tenemos que amarlo porque sabemos que nos conoce, que creó todo para nosotros. Tenemos que amarlo porque a pesar de quienes somos, Él nos sigue amando. Tenemos que amarlo porque a pesar de que le huimos, a pesar de que no le damos tiempo, a pesar de que nos estamos peleando con nosotros mismos por ese pequeño espacio de hablar con Él nos sigue amando. Él sigue teniendo cuidado de nosotros. Él nos sigue perdonando una y otra vez. Una y otra vez. Y cada vez que ponemos un ídolo por encima de Él, cuando lo identificamos, se lo entregamos, nos arrepentimos, le pedimos perdón, Él nos sigue perdonando. Tenemos que amarlo porque es nuestra única esperanza. Tenemos que amarlo porque es nuestra única forma de salvarnos del destino que nos espera. Eso es lo más valioso que Cristo nos ofrece. Eso es lo más importante que Cristo trae a nuestras vidas. Lo demás es vanidad. Lo demás es vanidad. En Filipenses 3, versículo del 7 al 9 dice lo siguiente: pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Pablo nos está dando una lección de todo lo que tenemos que hacer a un lado. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida
por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarme a Cristo. Ese es el tesoro, hermanos, ganar el favor de Cristo. Y cuando estemos en su juicio, Él nos reconozca. Que no lleguemos diciendo, Señor, Señor, y Él nos diga, no, tú y yo nunca hablábamos, tú y yo nunca nos veíamos, tú y yo nunca me glorificabas. Toda la vista era solo por ti. Era porque te amabas a ti mismo, no porque me amaras a mí. Por eso creo que lo resume de una manera excelsa cuando dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No un Jesús que yo me inventé, por conocerlo realmente quién es Él, hacerlo mi Señor y por amor dejarlo todo para ganarlo a Él. Dejarlo todo para ganarlo a Él. No terminamos de entender a Cristo como es, más hermoso, más glorioso, más maravilloso, más satisfactorio que todo lo que el universo nos puede ofrecer. No lo apreciamos, no lo atesoramos y por consecuencia no nos deleitamos en Él. Yo no me puedo deleitar en lo que no conozco. ¿En quién no conozco? Y regreso al versículo principal, al primer versículo de la palabra del día de hoy. Lucas 7, versículos del 40 al 43, para que lo volvamos a leer y ahora entendamos lo que nos estaba diciendo el Señor en este pasaje. El Señor nos decía que Jesús le responde a Simón que tiene que decirle una cosa y que Simón le dice, dímela, y le plantea esta parábola. Le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿cuál de ellos le amará más? Vamos a volver a leerla. Pero el acreedor es Dios. Y los deudores somos tú y yo. Y entonces Dios tenía 2 deudores, a ti y a mí. El uno le debía 500 denarios, porque su vida había sido así. El otro solo le debía 50, porque fue más moderado, más prudente en su vida, pero al fin de cuentas le debía. Y no teniendo ninguno de ellos con qué pagar, porque ni tú ni yo tenemos con qué pagarle, Él decide perdonar a ambos, a ti y a mí. Y entonces la pregunta que lanza a Simón, el fariseo con el que está teniendo esta conversación Jesús, le dice, ¿cuál de ellos crees que amará más al Dios que lo perdonó? ¿Quién de ellos amará más? Y Simón le dice, pienso que aquel a quien perdonó más. Aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado, porque muchas veces así es. Y quiero que pongan atención en esto. No podemos valorar a Cristo lo suficiente hasta que no entendamos lo desagradable que ha sido nuestra vida. Hasta que no entendamos lo desagradable que han sido nuestras ofensas hacia Dios. Hasta que no comprendamos lo desagradable que ha sido nuestro pecado. Cuando veamos lo grave y lo desagradable que ha sido ante Dios nuestro pecado, nuestras ofensas, nuestra iniquidad, hasta que no lo veamos así, no vamos a ver la grandeza del amor
con el que nos ve y nos dice: ven, hijo, te perdono. Por eso esta palabra dice: el que se sabe y el que es consciente de todo lo que Dios le ha perdonado es el que más lo va a amar. No sé si eso mueva algo hoy en tu mente, en tu corazón, pero tenemos que ser justos y tenemos que reconocer lo que éramos, de donde Él nos ha sacado, de donde Él nos ha rescatado, y cómo a pesar de todo eso, Él nos sigue eligiendo, Él nos sigue amando, Él nos sigue perdonando, Él nos sigue llamando. Y en esa relación, darle su valor, reconocer el valor que tiene Cristo para nosotros, y cómo ese valor nos va a hacer que lo amemos más, y cómo ese amor va a hacer que lo atesoremos. Y cuando lo atesoremos, que ya esté guardado en lo profundo de nuestro corazón, en ese cofre que tiene la llave secreta, que nada más nosotros en los momentos de angustia podemos meterla, sacarla y ver nuestro tesoro guardado, sepamos que allí está Cristo y no otra cosa, y no algún ídolo que nos hayamos inventado. Así que yo te invito, con esto termino la palabra del día de hoy, a que si Jesús te ha perdonado algo, lo que sea, si reconoces que Jesús ha visto en ti algo bueno y te ha perdonado, le cantes, le alabes, le adores, que vivas para el Cordero que venció, que permitas que se revele su carácter en tu vida y que te deleites todos los días en su presencia. Eso serían frutos dignos de la fe que tenemos. Que le amemos, que le alabemos, que le glorifiquemos, que vivamos conforme a Él, que permitamos que su carácter se forme en nosotros, aunque implique que tengamos que dejar viejos hábitos, aunque implique que tengamos que hacer nuevas rutinas, aunque implique que tengamos que poner un poquito de esfuerzo y de nuestro tiempo para buscarlo, para platicar con Él, en intimidad, para acercarnos a Él. Y con eso quiero cerrar, con esa invitación, a que hagamos que Cristo llegue a ese lugar, que lo atesoremos realmente como Él es, completo, no nada más la parte que nos haga sentir bien, porque no caigamos en esa tentación de que sea solamente porque me hace sentir bien, solamente porque eso me agrada, solamente porque eso me beneficia. Es Cristo completo, es Cristo completo. Si no hubiera sido completo, no te hubieran salvado a ti y a mí. Tenemos que amarlo completo y vivir de la manera que le agrade y que le honre, solo por amor, porque reconocemos quiénes somos, quiénes éramos y quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Pongámonos de pie un momento, hermanos. Vamos a cerrar este momento con una oración, y te invito a que si hay algo que no le hayas entregado, si hay algo en lo que no te haya ya perdonado el Señor, que hoy se lo entregues, que hoy se lo pongas en sus manos, que hoy le digas: Señor, discúlpame si me he tardado tanto en entregarte esto, pero aquí está, te lo quiero dar